Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo devocional acá en Cristo es tu ruta. Hoy hay un tema muy importante, una palabra acerca de la mujer sabia. Y quiero en esta oportunidad referirme a la historia de Débora. Leo la palabra del Señor en Jueces 5, versículo 7. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Esa es la palabra del Señor. ¿Quién fue Débora? Es una interesante pregunta. Quiero contarles y quiero decirles que Débora fue una jueza de Israel. Fue nada menos que la parte femenina en cuanto a lo que es el liderazgo del pueblo de Israel, pero en el sentido de los jueces. Quiero dar algunas características y también cualidades de esta mujer. Fue la segunda mujer más importante en el aspecto de lo que es la profecía, porque ella tuvo un espíritu de profecía. Débora fue profetisa, también la única jueza, como yo ya lo había señalado, femenina, del periodo de la monarquía de Israel. O sea, cuando ya iba a comenzar la monarquía, ella fue la que estuvo hasta ese momento, hasta el límite. Una mujer usada por Dios de una manera extraordinaria en las siguientes cualidades que les voy a ir mencionando. Fue poetisa, fue guerrera, fue sabia, una mujer muy sabia, gobernadora, el don de profecía que ella tuvo. Por sobre todo confiaba en Dios, líder independiente, dinámica, hábil, valiente. Tenía también un espíritu de justicia muy grande, misericordiosa. Era una mujer que al pueblo de Israel lo llevó a la equidad, a la igualdad. Una mujer recta a los ojos del Señor, intrépida, patriota y lo más importante, que tenía una convicción firme en Jehová. Estas son las cualidades de esta mujer que estaremos abordando en el devocional de hoy. Débora, quiero contarles que estuvo gobernando 40 años en la nación de Israel. Cuando el pueblo de Israel quedó prácticamente por muchos años, prácticamente unos 200 años, ellos quedaron nada menos que después de la muerte de Josué, en un momento difícil, porque Josué les había ordenado, les había mandado que ellos debían obedecer a Dios, debían adorar al único Dios verdadero. Pero lamentablemente el pueblo se desvió de ese consejo, de esa obediencia a Dios. Y comenzaron a entrar en un momento demasiado fatídico en la adoración, nada menos que de ídolos, de los cananeos. Entonces, cada vez vino un momento más difícil para la nación de Israel. Ellos estuvieron errantes, nómadas, y luego ya comenzó el periodo en donde ellos se asentaron, y de allí entonces tomó el liderazgo esta mujer, Débora. Débora significa avispa o abeja también. Abeja porque fue una líder muy trabajadora. Débora también es un nombre de origen netamente hebreo. Este insecto que es abeja, que lo que significa este nombre, es por lo perspicaz en este caso
de lo que fue esta mujer. Por eso que su nombre tiene mucho que ver con sus características y sus cualidades. Protegió al pueblo de Israel. Quiero decirles que esta mujer llevó a la victoria al pueblo de Israel, porque estaban sufriendo una opresión tremenda, una opresión demasiado grande. Estaban bajo nada menos que un rey que estaba obligando al pueblo a que adorasen dioses. Me refiero al rey Jacín, el rey de los cananeos. Y estuvo ese momento de opresión tremenda para el pueblo de Israel. Pero como Débora tenía el espíritu de profecía, Dios le reveló un plan. Y aquí es donde en el fondo comienza el momento tan importante de esta historia. Le reveló el plan que él iba a libertar al pueblo, pero antes debía llamar a un hombre para que liderara una batalla, y nada menos que fue a Barak, un jefe militar. Este jefe militar llegó y dice la palabra del Señor, quiero leerlo, en el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te he mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Barak obedeció porque sabía que era Dios, Jehová, en ese entonces, el que le estaba hablando por intermedio de esta jueza de Débora. Y entonces, escuchando la voz del Señor, reunió a esos 10,000 hombres para entonces llegar a ese campo de batalla, nada menos que en un lugar muy importante que es el Valle de Jezreel, porque ahí se iba a librar esta batalla. No era fácil, era demasiado difícil, porque había un general, había un gigante de parte de los cananeos que era Sísara, y ellos tenían carros de hierro, 900 carros, dice la palabra del Señor. No había por dónde ganar la batalla, pero claramente el plan de Dios fue extraordinario, porque les dijo que fueran a ese lugar, ese valle de Jezreel, que es un lugar estratégico para liderar batallas. Y entonces la palabra del Señor nos dice en el versículo 8 un detalle muy importante. Barak se afirmó de esta líder y le dice: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y efectivamente, esta mujer también le acompañó en esta tremenda y gran batalla. Pero sabemos que el que iba a pelear era Jehová de los ejércitos, porque se lo dijo, el plan estaba revelado para esta mujer. Y ella, lógicamente, escuchó la voz de Jehová de los ejércitos y le dice: prepárate. Así lo dice en el versículo 14 del capítulo 4 de Jueces. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y así, tal cual, como Jehová le reveló a Débora, sucedió. La batalla la ganaron. Sísara, dice la palabra del Señor, que salió huyendo.
salió de esa batalla y se fue a esconder. Así lo dice la palabra del Señor y lo cuenta la historia. Dice, y Sísera huyó a pie a la tienda de Yael. Porque finalmente el desenlace final de esta historia tan importante fue con Yael. ¿Sabe por qué? Porque Jehová la usó a ella. Reveló el plan a Débora y luego cuando Sísara huye y llega a este lugar, ahí Yael, estando Sísara durmiendo, dice que tomó una estaca y se la enterró en la sien y murió. Significa que Dios tiene todo preparado. Todo el Señor lo revela. Y así fue como pudo Israel, junto con este militar que fue Barak, que iba al mando, pudieron liderar y ganar esta batalla. Es una enseñanza maravillosa la que nos deja esta historia, una historia del Antiguo Testamento de una mujer demasiado importante en su rol femenino. También hay un dato que quiero darlo a conocer, porque esta mujer, Débora, siendo tan sabia, se sentaba siempre debajo de una palmera. Quiero leer ese versículo. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, porque ella en el fondo también iba resolviendo casos, iba resolviendo problemas, juicios que se iban dando, porque ella fue gobernadora por un largo periodo de tiempo, 40 años. Pero se sentaba allí por algo muy importante, porque la palmera tiene una enseñanza bíblica que el Señor nos quiere dar en esta hora. La palmera, siendo un árbol totalmente diferente a todos, saben ustedes que esta palmera crece de una manera muy extraordinaria. Hay que plantarla, por supuesto, darle los cuidados necesarios, pero dentro de su tronco, de esa columna vertebral que hace crecer entre 14 y 20 metros a esa palmera, tiene un tejido vivo. Y ese tejido vivo es el que le permite resistir los embates del clima, le permite en el fondo sobrevivir. Puede ser incluso tal vez maltratada, puede ser herida, puede ser arrancada la palmera y también puede ser golpeada. Pero aquí viene lo curioso y la enseñanza. Si la palmera es cortada en algún momento, de una o de otra forma, siempre va a volver a crecer y va a crecer de una manera recta, derecha, hacia el cielo. Interesante. Y ese es el contraste que tiene con los hijos del Señor. Puede venir el desastre más grande, pero solamente la palmera se va a doblar y nada va a suceder. Entonces, es algo interesante. Nunca se quiebra. Y un cristiano, un creyente, debe ser como esta palmera. Por eso que Débora se sentaba siempre debajo de esa palmera, porque estaba en el fondo dando una enseñanza solamente visual, porque ellos la veían, el pueblo de Israel la veía allí sentada. Entonces es importante la historia de esta jueza y de la única jueza femenina del tiempo de los jueces. Entonces, qué importante es lo que el Señor en esta hora a nosotros nos ha entregado por medio de esta palabra.
Débora, una mujer que estuvo siendo una guerrera de su pueblo. Nunca abandonó el campo de batalla. Siempre estuvo en ese lugar muy atenta a la voz de Jehová, porque fue la segunda profetisa de la palabra de la Biblia y de la historia de las mujeres de la Biblia. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y en su momento podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Que el Señor les bendiga. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí, y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome: yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme